¿Te has preguntado alguna vez cómo era realmente el verano en la Edad Media? Bajo el sol abrasador no todo era fiesta y cosecha. ¿Qué secretos oscuros escondían los calurosos meses del medievo? Aquí, no solo descubrirás la brutal realidad del sudor inglés, una epidemia que fulminaba en horas, sino también las terroríficas tormentas de fuego que arrasaban pueblos enteros. ¿Y qué hay de las plagas y pestes que viajaban con el calor, trayendo muerte silenciosa bajo cielos despejados? Las creencias sobre los miasmas tóxicos, el miedo a las enfermedades y el sufrimiento de los campesinos quemados por un sol implacable forman parte de este aterrador relato. ¿Sabías que muchos morían ahogados mientras intentaban escapar del calor en los ríos? ¿O que los incendios provocados por la más mínima chispa transformaban aldeas en cenizas? Si quieres saber cómo el verano se convertía en una temporada de sufrimiento y muerte, suscríbete a Data Histórica y acompáñanos a desenterrar estas historias de fuego, peste y desesperación. El verano medieval empezaba con una promesa de cielos azules y campos verdes, pero detrás de esa apariencia idílica se escondía un escenario brutal. Los campesinos, aún envueltos en la fresca brisa de la primavera, pronto sentían el calor abrasador que dominaba los días largos y agotadores. El sol, a pesar de ser símbolo de vida, podía convertirse en su peor enemigo. Bajo el cielo despejado, los campos verdes necesitaban atención constante y la labor era incansable. Los campesinos no conocían el descanso. Segaban el heno, cosechaban el trigo y preparaban la tierra para nuevas siembras. El sudor corría por sus frentes mientras miraban hacia el horizonte, esperando que las lluvias no tardaran demasiado en llegar. Pero el calor no solo afectaba la tierra, también agotaba sus cuerpos. El agua era escasa y la sombra un refugio breve. Los animales también sufrían bajo el implacable sol. Los pastores, al igual que los campesinos, madrugaban para llevar sus ovejas y ganado a pastos frescos antes de que el calor se tornara insoportable. El autor francés Jean de Brie, un experto en el cuidado de ovejas del siglo XIII, recomendaba buscar sombra en los valles más frescos, pues sabía que el calor podía ser tan devastador como una tormenta de invierno. La vida en los campos verdes del verano medieval estaba lejos de ser un sueño bucólico. Era un ciclo constante de trabajo y supervivencia, donde el sol dictaba el ritmo de los días y los cuerpos eran llevados al límite. El aire, aunque ligero, traía consigo el pesado eco del esfuerzo y la fatiga, mientras los campesinos miraban con esperanza y temor el cielo claro, sabiendo que el verano apenas comenzaba. En el corazón del verano medieval, cuando el sol abrasador dominaba el cielo, las aguas de ríos y lagos prometían alivio. Sin embargo, lo que parecía un refugio refrescante para los cuerpos exhaustos era en realidad una trampa mortal. Sumergirse en esas aguas era un riesgo que pocos comprendían, pero muchos pagaban con sus vidas. El río, aunque apacible en apariencia, escondía corrientes traicioneras que, junto con la falta de conocimientos de natación, hacían que los bañistas se convirtieran en víctimas de su propio deseo de refrescarse. Las ordenanzas de París del siglo XIV prohibían nadar desnudos, no solo por decoro, sino porque muchas personas morían ahogadas en las traicioneras aguas del Sena. Cuán trágico es el destino de los jóvenes que buscan alivio del calor en las gélidas aguas. Proclamaban los edictos mientras las autoridades luchaban por controlar la imprudencia veraniega. Los baños, lejos de ser un lujo, eran una necesidad, pero también traían consigo un miasma de enfermedades. Las aguas estancadas en los pozos o los ríos, contaminados por los desperdicios de la ciudad, se convertían en focos de infección. La piel, bajo el calor sofocante, era más vulnerable a las quemaduras y enfermedades, y muchos desconocían los peligros que el agua sucia podía esconder.
Las recetas médicas, llenas de supersticiones y remedios inútiles, no eran suficientes para evitar las tragedias. Así, lo que debería haber sido un acto de alivio y salvación, bañarse en los ríos del verano medieval, se convertía en un juego con la muerte. Las aguas, engañosamente serenas, eran guardianas de secretos oscuros y traicioneros, dejando a los campesinos y nobles en la encrucijada entre el calor insoportable y el peligro oculto bajo la superficie cristalina. Bajo el sol implacable del verano medieval, la piel se convertía en el primer campo de batalla. Los rostros curtidos por el trabajo al aire libre mostraban las marcas del calor y del esfuerzo. Para los campesinos no había escape. El sudor, el polvo y la constante exposición al sol dejaban huellas imborrables en su piel, bronceada y agrietada. Pero en las cortes, el ideal de belleza era otro, y la piel clara y sin manchas era el tesoro más codiciado, símbolo de una vida de privilegio y resguardo. Las damas de la nobleza, temerosas de las marcas del sol, recurrían a todo tipo de métodos para preservar su blancura. Amplios sombreros de ala ancha, delicados parasoles y sombrillas tejidas con finos hilos eran su armadura frente a los rayos del sol. Se refugiaban en las sombras de los jardines, buscando un frescor que apenas aliviaba el calor sofocante. Pero la verdadera batalla se libraba en la noche, cuando ungüentos y pócimas, preparados con ingredientes tan exóticos como peligrosos, se aplicaban con la esperanza de evitar los estragos del astro rey. Uno de los tratamientos más populares provenía de antiguos textos médicos que recomendaban un ungüento compuesto de plomo blanco, agua de rosas y grasa animal. Esta mezcla, lejos de proteger la piel, ocultaba un peligro invisible. El plomo, lentamente, envenenaba a quienes lo usaban, causando dolores de cabeza, infertilidad y, en casos extremos, la muerte. Sin embargo, la desesperación por mantener un rostro impecable cegaba a quienes usaban estos remedios, sin saber que, en su búsqueda de perfección, estaban condenando sus cuerpos. Mientras tanto, los campesinos, sin acceso a estos lujos, enfrentaban el sol con la resignación de quienes no pueden escapar de su destino. Sus pieles curtidas eran testigos de su lucha diaria, de jornadas interminables bajo el cielo abierto, donde cada arruga y cada marca era una medalla de honor forjada por el esfuerzo. El verano medieval no solo traía consigo el calor abrasador y la necesidad de trabajar sin descanso, sino también una amenaza invisible y mortal: las enfermedades que florecían bajo el sol. Mientras los campesinos y nobles se afanaban por cumplir con sus labores diarias, el aire se llenaba de miasmas que, según la creencia de la época, transportaban pestilencias y fiebres ardientes. El calor exacerbaba la bilis amarilla, uno de los humores que dominaba el cuerpo humano, desatando un desequilibrio que traía consigo irascibilidad, agotamiento y el peor de los males: la muerte. En julio y agosto, cuando el sol estaba en su cenit, las fiebres estallaban como incendios invisibles, afectando a todos por igual. Los médicos medievales advertían que el aire cálido y viciado era el caldo de cultivo perfecto para enfermedades fatales como la peste, la fiebre amarilla y la letal sudoración. El sudor no era visto como un alivio, sino como un precursor del fin. Cuentan los cronistas que quienes sucumbían al mal del sudor eran víctimas de un destino cruel. Comenzaban a sudar profusamente, acompañados de una sed incontrolable, delirios y un miedo paralizante. Los más desafortunados morían en cuestión de horas antes de que la fiebre tuviera tiempo siquiera de ceder. Los remedios eran tan brutales como las enfermedades mismas. Las sangrías practicadas para liberar los humores malignos del cuerpo dejaban a los enfermos aún más débiles. El calor extremo aceleraba los síntomas
y muchos médicos medievales prescribían aislar a los pacientes en lugares frescos, aunque en una época sin ventilación ni agua potable en abundancia, esto era un lujo inalcanzable para la mayoría. El aire fresco, un recurso vital, era casi tan escaso como la propia salud. Las ciudades medievales, especialmente aquellas abarrotadas de habitantes y con condiciones sanitarias deplorables, se convertían en trampas mortales. El agua contaminada y los desechos acumulados en las calles empeoraban la situación. La peste y otras enfermedades se propagaban con velocidad vertiginosa, diezmando barrios enteros. Las autoridades, impotentes frente al avance de las plagas, solo podían rezar y encomendarse a los santos. El miedo era palpable y las supersticiones proliferaban. Algunos creían que las enfermedades eran un castigo divino, otros que los astros tenían la culpa de los infortunios. Pero más allá de las explicaciones místicas, el verano era una temporada de terror donde la vida pendía de un hilo. A cada paso el sol podría no solo quemar la piel, sino encender el fuego mortal de las enfermedades. Pero una enfermedad aterradora emergía de las sombras, el temido sudor inglés o sudor de la muerte. Esta enfermedad fulminante atacaba sin previo aviso, arrastrando consigo a hombres y mujeres en una espiral de angustia, miedo y muerte. Nadie estaba a salvo. Se decía que aquellos que comenzaban a sudar de manera descontrolada no sobrevivían más de 24 horas. La enfermedad se presentaba de repente, como un escalofrío helado que recorría la columna vertebral en los días más sofocantes del verano. El sudor inglés no solo era una enfermedad, era un presagio de muerte inminente. Los primeros síntomas incluían una fiebre intensa, acompañada de escalofríos, seguidos por una transpiración excesiva que no daba tregua. Las víctimas caían en una debilidad extrema, incapaces de levantarse de sus camas. Pronto, el delirio se apoderaba de sus mentes, mientras sus cuerpos se sumergían en un mar de sudor, con la piel ardiendo como si el fuego mismo los consumiera desde adentro. La rapidez con la que el sudor de la muerte mataba a sus víctimas alimentaba el pánico. El día podía comenzar con vida y terminar en tragedia. Los cronistas de la época describen cómo las personas se desplomaban en plena calle, presas de la fiebre mortal, mientras los que aún estaban sanos huían aterrorizados, creyendo que el aire mismo estaba contaminado por el aliento de los moribundos. Los médicos medievales, desconcertados y sin los conocimientos modernos sobre patógenos, recurrieron a remedios desesperados y supersticiosos. Se intentaba purgar el cuerpo de los humores tóxicos a través de sangrías o baños fríos, pero nada parecía detener el avance del sudor. Muchos pensaban que la enfermedad era un castigo divino por los pecados de la humanidad, mientras otros veían en ella la obra de fuerzas oscuras que el calor del verano desataba. El miedo al sudor de la muerte no se limitaba a los campesinos. Incluso la nobleza, en sus lujosos castillos, temblaba ante su llegada. Nadie estaba exento. Se decía que la enfermedad no discriminaba entre el pobre que trabajaba en el campo o el rey que daba órdenes desde su trono. De hecho, el propio Enrique VII vio su corte diezmada por la epidemia, lo que aumentó aún más las tensiones y el caos en la Inglaterra renacentista. Así, el sudor inglés se convirtió en una sombra constante durante los veranos medievales, una amenaza invisible que podía aparecer con el calor y desaparecer con el frío, dejando a su paso un rastro de cuerpos sin vida y mentes atormentadas por el miedo. El sudor de la muerte no solo era una enfermedad, era una sentencia rápida e implacable que definió el terror del verano medieval. Los veranos medievales, abrasados por el implacable calor, eran más que una época de cosechas y fiestas al aire libre. Eran también testigos de una amenaza devastadora que podía reducir aldeas enteras a cenizas en cuestión de horas. Los incendios.
Los veranos secos, combinados con la construcción precaria de la época, con techos de paja, vigas de madera y calles estrechas, creaban un escenario perfecto para la propagación de incendios voraces que arrasaban tanto con los hogares como con las vidas de aquellos que habitaban en ellos. Las crónicas de la época hablan de incendios que comenzaban con un simple chisporroteo en una chimenea descuidada, un rayo perdido o incluso por la mano humana, ya sea por accidente o malicia. El viento caliente del verano alimentaba las llamas, haciendo que los fuegos se extendieran con rapidez. Una chispa en una casa era suficiente para encender toda una calle. El aire, denso y sofocante, se llenaba del crepitar de las llamas y del humo oscuro que envolvía las aldeas. Uno de los incendios más devastadores registrados ocurrió en el año 1212, cuando Londres fue consumida por las llamas en uno de los veranos más secos que se recuerdan. En cuestión de horas, las casas construidas de madera y paja en las estrechas calles medievales se convirtieron en trampas mortales. El fuego cruzó el icónico London Bridge, atrapando a aquellos que huían en un pasillo de fuego, sin más opción que lanzarse al río Támesis. Muchos perecieron en las llamas, otros se ahogaron en las aguas turbias del río. El caos y la desesperación dominaban, mientras el cielo nocturno se teñía de rojo por el resplandor del fuego. Los incendios no solo consumían las casas, sino también los campos. En tiempos donde las cosechas representaban la supervivencia de las comunidades, un incendio en los campos de trigo o cebada significaba hambre y desesperación para el invierno que se avecinaba. Las aldeas medievales eran vulnerables y no existía un sistema de bomberos organizado para hacer frente a los incendios. La única defensa posible era organizar a los aldeanos con cubos de agua, pero muchas veces eso resultaba insuficiente. A pesar del horror que traían, estos incendios a menudo se veían como castigos divinos. En una época donde la fe guiaba las creencias y temores, se creía que los incendios que devastaban ciudades y aldeas eran una señal de la ira de Dios, castigo por los pecados cometidos. Los sermones en las iglesias advertían que el fuego del infierno podía manifestarse en la tierra como advertencia para los pecadores. Las llamas se convertían en un símbolo de purificación y, al mismo tiempo, en una amenaza ineludible. Aunque hoy día los imponentes rayos del sol aún causan estragos, incluso en el ganado y en los agricultores, con consecuencias como la insolación y otros problemas de salud, ya hoy día se cuenta con protección solar y ropa adecuada que, junto a una buena hidratación, evitan muchos males. No olvides suscribirte y dejar un like si te gustaron estos datos de tu canal Data Histórica. Nos vemos pronto.